Hola, muy buenas a todos. Bueno, España estamos en pleno agosto y está ardiendo. Mm, Casi todos los años hay grandes incendios en toda España, pero parece que este año están siendo especialmente graves y descontrolados. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas de que esté pasando esto y qué es lo que podemos aprender, ¿no? Porque los las grandes experiencias son las que más nos enseñan, ¿no? O por lo menos así es, así debería ser. Entonces, vamos a analizar toda esta situación y vamos a sacar unas conclusiones que seguramente no serán las mismas que saldrán por la televisión o en la prensa de masas, ¿no? Bien, la noticia es esta. España bate récord de incendios. 382.000 hectáreas arrasadas. Yo, la verdad es que me he quedado sorprendido porque dice que la superficie es superior a lo que se calcinó desde 2018 hasta 2024. Bueno, no incluye el 2022. No sé por qué. Y dice que el número de incendios es menor, pero que se extienden más, ¿no? Se descontrolan. ¿Vale? Entonces, vamos a ver eh, un poco la situación general de los incendios en España, para tener un contexto en el que analizar esto. Bien, esta gráfica es del número de incendios, ¿vale? Fijaros que el número de incendios, que es diferente del número de hectáreas, al final lo que más importa es el número de hectáreas quemadas, no el número de incendios que puede ser un fuego, un simple fuego que se ha descontrolado un poco y ya está. El número de incendios, fijaros que en los años 90 fue más elevado y a partir de 2004-2005 hasta 2018 ha ido bajando. Sin embargo, si vemos las hectáreas, vemos que hay otros años puntuales, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, parece ser el año 78, el año 85, el año 89 y el año 1993. Fijaros que ha superado las 400.000 hectáreas, o sea, ha sido igual o superior a lo que está pasando este año, pero es verdad que hacía mucho tiempo que no había una cantidad de hectáreas tan grande quemada, ¿vale? No es la primera vez que sucede, pero es algo poco habitual, ¿no? Fijaros que pone que 2018 fue el año con menos hectáreas quemadas de todo el siglo, ¿no? Quedaros con el año 2018 porque luego vamos a ver algunas cosas que están relacionadas con ese año. Pero centrándonos en lo que está pasando ahora, ¿qué factores pueden estar haciendo que ese descontrol sea tan grande, ¿no? Bueno, una de las cosas más evidentes es la, la dejación de funciones del gobierno. O sea, si ya vimos lo que pasó con la riada de Valencia, no sería raro que estuvieran haciendo lo mismo con los incendios, que estuviesen eh, no, no actuando con la urgencia necesaria o no respondiendo con todos los medios y la eficacia que esto merece, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una noticia que dice que tenemos unos helicópteros eh, muy eficaces que pueden llevar grandes cantidades de agua, los helicópteros Kamov, que como son rusos, pues la Unión Europea no nos deja usarlos. Bueno, son de fabricación rusa, no sé si son de propiedad rusa, pero claro, como son de origen ruso, pues ya resulta que no se pueden usar. ¿Vale? Aquí tenemos una vez más a la Unión Europea, que tanto denunciamos en este canal, impidiendo que España
sea soberana y utilice todas sus herramientas para apagar estos fuegos, ¿no? Fijaros que dice que estos helicópteros pueden cargar y descargar rápidamente 4,5 toneladas de agua, o sea, 4.500 kilos de agua, ¿vale? Pues nada, eso que nos perdemos. Otro de los motivos más evidentes de por qué están pasando tantos incendios es la despoblación, ¿vale? Resulta que hay actualmente 3 millones de españoles fuera de España y en concreto las zonas rurales son las más despobladas, la España vaciada que tanto se comenta. Esto es algo que va aumentando, ¿vale? Por ejemplo, 2025 el número de españoles que se han ido fuera ha aumentado un 4,7% respecto al 2024. El mayor incremento es de 2016. O sea, es algo. Las condiciones aquí, pues, no son buenas ni para trabajar, ni para subsistir, ni nada, y mucha gente simplemente tiene que irse fuera a buscar una oportunidad. Esto es así. Y el hecho de que haya gente en el campo es un factor clave para evitar que los incendios se expandan, porque pueden avisar antes, pueden hacer medidas eh, y pueden avisar antes a las autoridades competentes para que actúen. Eh, Han pasado incendios en la zona de Zamora, Palencia, León, Orense. Fijaros en esta gráfica porque justamente son las zonas que más rápidamente están perdiendo población. O sea, la correlación es evidente. A más población pierde una zona, más, más probabilidad de que arda y se expandan los incendios catastróficamente, ¿no? Es que además coincide casi perfectamente con las zonas donde está habiendo los incendios a día de hoy, ¿no? Otro tema es el tema de la ganadería extensiva, ¿no? El pastoreo, el ganado que en vez de estar en una granja fija, está en el monte comiendo pasto, comiendo esas hierbas que luego arden, ¿no? Todas esas plantas. Bueno, esto es una gráfica que recorre la historia del pastoreo a lo largo de los siglos, pues, a ver, en la zona de cuando estaban los celtas, los romanos, los visigodos, la zona de los grandes ríos, como siempre ha pasado, ha sido la zona más agrícola y la zona de los, digamos, las mesetas, las zonas de interior, los montes, las zonas más elevadas han sido las zonas donde ha predominado el pastoreo. En concreto en España lo que más ha triunfado ha sido la oveja merina, ¿vale? Por la lana, o sea, la lana de la oveja merina ha sido importantísima. Eh, Evidentemente, la demanda exterior creció muchísimo en los otros países, en Francia, Alemania, en toda Europa en general, pues pedían esta lana. Pero claro, llegó un momento que los otros países empezaron a producir ellos mismos la oveja merina o a cruzarla con sus razas nativas. Y entonces empezaron a producir lana. El tema de la revolución industrial, obviamente, hizo que fuese decayendo mucho, porque claro, si se producía lana o, bueno, no es que se produjese lana, pero los tejidos, otro tipo de tejidos empezaron a sustituir a la lana y entonces esto hizo que cayese mucho la demanda. Entonces, claro, la época dorada del pastoreo extensivo fue la Mesta, ¿no? La Mesta, esa organización que duró desde 1273 hasta 1836. Con la revolución industrial, pues el número de millones de ovejas cayó
con los transportes y bueno, pone el tema de la lengua azul y otras enfermedades que han surgido recientemente en los 2000, eh, mediante la lengua azul, por ejemplo, es una enfermedad que afecta a vacas, cabras y ovejas, que se transmite por un insecto, ¿vale? Que pica y transmite un virus. Eh, el tema de los insectos que transmiten enfermedades ha aumentado en el siglo XXI debido al intercambio de mercancías eh, internacional, ¿no? Que han podido traer esos insectos hasta aquí. Bueno, pues todo eso ha ido influyendo. No obstante, en España había aún así mucho pastoreo extensivo de cabras, de vacas, de ovejas, de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la Unión Europea, y os recomiendo este artículo porque hace un resumen bastante interesante de cómo está afectando la PAC, la política agraria común, a el tema del pastoreo, ¿vale? Resulta que la PAC dejó de cubrir lo que son los pastos comunales, ¿vale? Pastos comunales son los pastos que pertenecen a ayuntamientos, a comunidades autónomas, donde los pastores trashumantes pues podían llevar sus ganados. em, entonces, la PAC les está dejando de financiar, les está poniendo muchas trabas. A su vez, los costes de mantener todo ese ganado, eh, tema aliment- eh, tema sanitario, por ejemplo, está aumentando mucho los costes. Cuando esos pastores tienen que entrar a un terreno privado, también se les exigen unos costes para poder pastorear. Y la PAC, que era lo que les estaba un poco reflotando, pues obviamente a la Unión Europea no le interesa la autosuficiencia, pues les están poniendo, fijaros, leer este párrafo, o sea, dice, está provocando un trasvase económico del dinero de la PAC de los pastos hacia las tierras de cultivo. Se han abandonado progresivamente más de 10 millones de hectáreas de superficie pastoreable. La descapitalización y ruina de los ganaderos de extensivo, o sea que no les dan dinero para asumir todos los costes que conlleva. Desaparecen más del 65% de explotaciones ganaderas familiares. Las zonas rurales se han despoblado muchísimo. Las razas eh, autóctonas españolas, un 84% están en peligro de extinción, eh, lo cual contribuye a que pueda arder unos 3 millones de hectáreas en las últimas 3 décadas, ¿vale? O sea que para que veáis que desde arriba de la Unión Europea se está haciendo todo lo posible. Yo he visto vídeos de pastores trashumantes que todavía quedan, son mayores ya la mayoría, y lo que dicen es, yo no quiero depender de la PAC ni de todos sus requisitos, ¿vale? Lo que quiero sería que el precio que me pagan por mi producto supere los costes de producción. Porque lo que está pasando con toda la agricultura, con todo el sector primario en España, es que el producto se paga a un coste inferior al coste de producción, con lo cual esos agricultores, esos ganaderos, ya sean industriales o trashumantes de ganadería extensiva, tienen que depender de la PAC sí o sí, porque se les paga menos de lo que cuesta producir. Esa es la injusticia que tenemos que frenar. Esto hablando del sector primario en general y concretamente de la ganadería extensiva, si hablamos del tema incendios, ¿no? Vale, esto es muy importante. Otro dato importante que creo que es importante que saber es que en España un 28% de la superficie forestal pertenece a parques naturales o a reservas, ¿no? Mientras que un 72% pertenece a propietarios privados. Y hay mucho lío a la hora de localizar a los propietarios de esos terrenos forestales privados.
que es casi todo el bosque de España. De ellos, por lo visto, solamente un 12% tiene algún tipo de gestión forestal, o sea, de gestión de toda esa biomasa seca que puede arder. A su vez, la despoblación rural disminuye la calidad del bosque, hace también en España, pues en muchas zonas predominan plantas pirófitas como el pino y otras que también favorecen el tema de que se expandan rápidamente los incendios. También tenemos que saber que la superficie forestal en España ha ido aumentando con el tiempo, ¿vale? O sea, aunque arda mucha superficie, en promedio la superficie va aumentando. De hecho, en 1990 era de un 27,65%, mientras que en 2016 pasó a un 36,9%, o sea, un 10% más. O sea, que no es tema de que haya menos superficie, tampoco de bosque. Vale, otro tema relacionado con la ganadería extensiva, que es muy importante para prevenir incendios, es el tema de las normativas que se les impone. Por ejemplo, esto es una normativa de la Generalidad Valenciana para los pastores trashumantes que haya pues en Castellón, Valencia o Alicante, ¿no? Fijaros, dice, bueno, primero todo el documento empieza diciendo que la ganadería extensiva es muy importante para el ecosistema, bla, 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 todo muy bonito. Y luego, fijaros las normas que imponen. Dice, la carga ganadera máxima admisible será la siguiente: una vaca adulta por hectárea, tres cabras por hectárea, cinco ovejas por hectárea. Y a continuación dice, las cargas ganaderas superiores requerirán un estudio de sostenibilidad de los recursos naturales, bla, 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 que garantice, ¿vale? En tal caso, si superamos esta cantidad de animales por hectárea, se entiende por pastoreo rotacional el sistema de aprovechamiento de pastos, generalmente pastos o prados o praderas, o lienzos, que pretende optimizar, bueno, en resumiendo, que el ganadero trashumante no puede superar estos animales y en caso de superarlos, esos animales no pueden salirse de unas parcelas específicas. O sea, yo, si fuera un ganadero trashumante, tendría miedo de llevar mis animales a estas tierras, porque a la mínima que se salga una oveja o tengas un animal de más o una oveja o una cabra paste de una parcela que no le corresponde, ya te pueden venir sanciones. Si es que lo que están haciendo es dificultar en vez de animar y potenciar todo esto. Bien, aparte de esto, también están poniendo prohibiciones a prácticas que se han hecho de manera milenaria, ¿no? Como puede ser esto, prohibido quemar rastrojos. Eh, supu- eh, Normalmente los agricultores han quemado los rastrojos precisamente para prevenir que se acumule esa biomasa que luego puede arder, ¿no? Según ellos también, claro, dice, o sea, esto que los ecologistas dicen que está prohibido quemar rastrojos para que no haya incendios es al revés, o sea, se va a acumular biomasa incendiable, si es que es esa la palabra adecuada, ¿no? Entonces los propios campesinos se quejan de esto, ¿no? Fijaros, esto es una manifestación de 2022 en Tarragona, pero es algo que ha pasado aquí en Valencia. Y claro, ¿qué pasa? Que si queman rastrojos, pues ya no reciben la PAC. Ahí tenemos otra vez el tema de la PAC. La PAC es la mayor cadena que tiene el sector primario en España. Y la PAC se tiene porque no se paga a los productores, no se les paga por encima del coste de producción. Bien, fijaros lo que ha pasado en unos pueblos. No he podido leer el artículo por lo que no sé ni qué pueblos son ni nada. Pero esto es de ahora. Fijaros, salvados por la insumisión. Las cuatro desobediencias que protegieron cientos de pueblos.
Si les hacemos caso y nos vamos, se nos quema la casa, ¿vale? Esto es lo que hay que hacer. Hay que desobedecer las normativas para poder liberarse de todas esas restricciones que acaban quemando pueblos enteros, ¿vale? Porque una de las cosas que me he enterado que se puede hacer para evitar la expansión de los fuegos es el contrafuego o fuego técnico, ¿vale? Es, si ves que un fuego va avanzando, un fuego masivo en una dirección y amenaza con arrasar un pueblo, se puede crear en la dirección del viento otro fuego que se dirija hacia el fuego amenazante y cuando se junten los dos fuegos, ambos se extinguirán porque no quedará masa que arder, no quedará material combustible. Pues esto es lo que están haciendo, desbrozar y crear contrafuegos. Y así están salvando pueblos. ¿Por qué esto tiene que ser considerado un hecho delictivo si están haciendo un gran bien? Bien, recordemos también que en plena oleada de estos masivos incendios, el Estado se dedica a vaciar 50, no sé si son 50.000 millones de litros o 50 millones de litros, porque la noticia pone, en cada sitio pone una cosa, pero en cualquier caso es muchísima agua, ¿vale? Y esto no es ningún bulo ni es nada, porque ha salido también en el mundo y es un hecho real, ¿vale? Se ha vaciado el embalse de Alcollarín en Cáceres mientras está toda España ardiendo. Esos son los intereses de este Estado, ¿no? Controlado por la Unión Europea, totalmente títere del globalismo. Mira, después de lo que ha pasado con la riada de Valencia, la famosa Dana, lo que está pasando ahora con los incendios, lo del embalse este, para mí ya queda claro que el Estado va contra nosotros. Estamos viviendo en un estado abusivo, que está haciendo abusos de poder y hechos muy destructivos. Tenemos que empezar a ser conscientes ya de esto. ¿Qué es lo que hace el Estado, no? Ante lo que está sucediendo. Bueno, pues se plantea un pacto de Estado contra la emergencia climática, ¿vale? Esta gente, y mira que ya lo comentamos en el canal, que ya lo hicieron con la Dana y la Riada, lo achacan a la crisis climática. ¿Todo para qué? Para potenciar su negocio, su agenda, ¿no? Fijaros que tanto el Estado como Greenpeace, ¿vale? Que es una asociación, por lo que veo, corruptísima, eh, totalmente fraudulenta, dice, recuerdan que la Dana de Valencia o los incendios de este verano han dejado patente la gravedad de la emergencia climática, ¿vale? Totalmente falso esto, porque ni la Dana fue por el cambio climático, porque esos eventos, esas inundaciones, se han producido mucho tiempo atrás, periódicamente, y esto lo mismo, lo de los incendios ya hemos visto otros años que se han quemado también más de 400.000 hectáreas, y además, por cierto, los incendios actuales son provocados. La gran mayoría ha habido detenidos por provocar focos de incendio, ¿no? Más todo lo que hemos comentado anteriormente que contribuye a su expansión, ¿no? Pues aquí están con su negocio climático, que es para el beneficio de las empresas energéticas, ¿vale? Con esto de la transición energética y para limitar nuestra libertad, porque al final van contra el sector del petróleo. ¿Y sabéis por qué han aumentado la superficie forestal en España? Es porque se utilizó el petróleo. Porque en España hubo una deforestación muy grave cuando se utilizaba la madera como combustible y para la construcción. Pero desde que está el petróleo y se han inventado nuevos materiales de construcción, la deforestación disminuyó y de hecho en toda Europa los bosques están creciendo desde entonces.
Bien, respecto al tema del calentamiento global y el cambio climático y si todo eso está detrás de lo que está pasando, solo quiero sacar unas gráficas y sin entrar en el mejunje científico, ¿no? Pero esto es una gráfica de lo que ha pasado, digamos, la cantidad de manchas solares, ¿vale? Porque el Sol atraviesa unos ciclos en los que eh, las manchas solares, la actividad solar, va aumentando o disminuyendo, más o menos cada 11 años. Pero también hay ciclos más amplios que abarcan cientos de años y luego están los ciclos de Milankovitch que abarcan eh, unos 20.000 años, más o menos, ¿vale? Entonces el Sol ha condicionado desde siempre el clima del planeta y de hecho estas gráficas lo demuestran porque fijaros que entre 1650 y 1720 más o menos el número de manchas solares se redujo al mínimo y coincidió, qué casualidad, ¿no?, con la pequeña edad de hielo, ¿vale? O sea, fue una época súper gélida en toda Europa y en todo el mundo, de hecho, debido a esta baja actividad solar. Después hubo una época más cálida, después el número de manchas solares bajó de nuevo y se produjo el mínimo de Dalton, que produjo también una época muy fría y así sucesivamente. Y hoy en día estamos en un periodo al alza, ¿no? Estamos como al alza. Fijaros en la siguiente gráfica, los ciclos solares, que estos ya son los más específicos, los que cambian cada 11 años. Fijaros, por ejemplo, que en 2008 empezó el ciclo solar 24 hasta 2019, ¿vale? Y ahora mismo estamos en 2025, perdón, estamos en 2025 en el pleno máximo del ciclo solar 25, ¿vale? Lo cual quizás podría explicar que estos últimos años esté haciendo tanto calor, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, que en 2018, 2019 era lo mínimo. Entonces, no se puede extrapolar un dato concreto al conjunto del planeta, evidentemente, porque esto tiene que ser una medida planetaria. Pero fijaros que la actividad, a partir de ahora, la actividad solar va a empezar a decrecer. ¿Influirá eso en la temperatura? ¿No influirá? Bueno, no lo podemos saber porque obviamente el clima es impredecible, pero lo que no se puede aseverar es eh, que las cosas, que el clima es lo que está detrás de lo que está pasando, ¿no? Porque realmente en el último siglo la subida planetaria de la temperatura, la subida global, ha sido de 1 grado centígrado aproximadamente. No ha sido una gran subida, ni mucho menos. Con lo cual, esa pequeña subida de 1 grado a nivel planetario no puede estar explicando el clima, lo que está sucediendo en España, por ejemplo, ¿no? A nivel particular. Por ejemplo, fijaros que febrero de 2018 eh, fue el tercero más frío del siglo XXI en España. Es un dato concreto, pero se podría explicar por esta gráfica anterior, porque fijaros que era el mínimo, o sea, era la bajada del ciclo solar. 2019, en enero en España, fijaros que aquí dice que fue el 27º enero más frío desde 1965 y el séptimo más frío desde el siglo XXI. De nuevo cuadra con lo que sucede en esta gráfica. Y cuadra que ahora estemos en veranos más cálidos, inviernos más cálidos. Yo ahí lo dejo. Y bueno, pues quería compartir con vosotros todos estos datos. Eh, Me parece que el gobierno lo único que está haciendo es potenciar una agenda que no tiene nada que ver con las causas reales de los incendios.
la agenda esta de la transición energética y tal, al final lo que van a conseguir es que no podamos conducir con coches de combustión interna, nos van a meter impuestos a mansalva, van a meter todo tipo de restricciones. Las empresas de la energía, Iberdrola, Endesa, Repsol, en fin, todas se van a enriquecer con esto de la transición energética. ¿No creéis que se van a arruinar? Y eso es lo que creo que debemos aprender. Primero, el gran problema de la despoblación de España, ¿vale? El abandono de las zonas rurales, la pérdida del pastoreo extensivo, el gran problema de la PAC, que está arruinando el sector primario. Aunque dé dinero, sabemos que el problema de fondo es que al sector primario se le paga por debajo de los costes de producción. Eso es lo que tenemos que resolver, no el tema de la PAC. La PAC solo sirve para la agenda del Pacto Verde y tener sobornados a todo el sector primario. Eh, y tenemos que entender las restricciones absurdas que el Estado pone a la gente de los pueblos, al mundo rural, para que no puedan hacer contrafuegos, etcétera, no puedan quitar rastrojos ni quemar rastrojos los agricultores, algo que se lleva haciendo miles de años, y, en definitiva, ser conscientes de que este Estado está yendo contra la población. O sea, ya es demasiado evidente. Lo están haciendo una detrás de otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a la próxima? Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque este Estado está abusando de su poder, amparándose en la Unión Europea o lo que sea, y está destruyendo al pueblo español a todos los niveles. Eso es lo que está pasando. A nivel económico, a nivel social, a nivel de la naturaleza, lo está destruyendo todo. Y no hace nada bueno. Así que no sé qué estamos esperando para hacer algo contra el Estado, ¿vale? Contra algo que pueda prevenir todos esos abusos. Bueno, pues dejo aquí toda esta información y os animo a participar en los comentarios. Nada, saludos.